Bienes adjudicados son prácticamente los bienes, en este caso en su mayoría inmuebles, que adquiere una institución bancaria cuando no hay un cumplimiento de un pago de una deuda. Es decir, ya sea a través, generalmente un préstamo hipotecario puede ser, o en el caso que haya habido un inmueble como un colateral. Cuando en este caso la persona, la empresa no puede cumplir con sus obligaciones, bueno, el banco, la institución financiera toma como garantía ese bien. Y acá nos pareció importante traer porque había un aumento considerable. Ahí como podemos percibir en el gráfico, prácticamente en el inicio de la pandemia hay un incremento bastante importante, es casi un 42%, ¿no? Aumenta lo que son los bienes adjudicados que hoy pertenecen al sistema bancario, ¿no es cierto? Eh, y esto tiene que ver obviamente con la calidad del crédito. Podemos ver cómo seguramente esto ha impactado en la capacidad de pago de mucha gente. Y por otro lado, esto es un tema importante también para las mismas instituciones financieras, porque a veces uno tiene la imagen o uno tiene en la cabeza que el banco te quiere desalojar de tu casa, ¿verdad? Ujú. O sea, el banco quiere que vos le pagues, obviamente, porque el banco te presta con plata que no es suya, ¿no es cierto? Eh, pero generalmente, digamos, el banco no se dedica a bienes raíces o a inmuebles, no tiene ese expertise, no tiene ese conocimiento y no es líquido. Una casa no es liquidez, que es lo que en general el banco es experto y maneja, digamos, esa transición y ese flujo de dinero. Por lo tanto, para el mismo sistema bancario, es un problema que también haya aumentado, digamos, en sus activos los bienes adjudicados. Y ahí vemos, Claudio, un dato importante porque prácticamente si bien este representa simplemente el 2,3% de los créditos otorgados por el sistema bancario al sector no financiero, llega a un 10,8% del patrimonio neto de los bancos. Eh, y por qué digo esto? Porque, claro, un banco toma un inmueble generalmente con un valor menos al valor, digamos, que está, eh, digamos, calculado, tasado, pero en la venta no significa que va a vender a ese precio. Eso no es el valor de mercado que tiene un bien. El banco puede vender más si es experto, astuto, qué sé yo, o puede vender a mucho menos de ese precio en el caso necesite esa liquidez, ¿verdad? Y si vemos en el gráfico siguiente, Claudio, Sí. eh, ahí vemos cuáles son las instituciones financieras que poseen, digamos, en participación total, digamos, una mayor posesión de los bienes adjudicados, digamos. Ahí le tenemos al Banco Continental liderando, le sigue al Banco Regional, al Banco Río, a Sudameris y GNB. Eh, y esto significa, como yo te decía, Claudio, también un desafío importante. Los bancos tienen medidas excepcionales hoy por la pandemia, pero habría que ver en la medida que se acabe los efectos de la pandemia y, entre comillas, podamos volver a la normalidad, también cómo el Banco Central, que es el que controla y supervisa a las instituciones bancarias y también en este caso a los bienes adjudicados que ellos poseen, las previsiones, es decir, cuando un banco no logra vender en un cierto tiempo determinado, tiene que previsionar ese inmueble. Y cuando vos sabes bien, Claudio, cuando vos previsionás, eso te afecta directamente las utilidades a fin de año del ejercicio. Y en el último, ahí para compartir, Sí. en el último, bueno, en este penúltimo ahí vemos que en verdad el crédito por parte de la institución financiera ha ido en aumento. Ese último mes hay una pequeña bajada, pero más que nada tiene que ver por el tipo de cambio, que sabemos que en mayo subió mucho respecto a abril, pero el crédito ha ido aumentando el sector no financiero, lo que es una buena señal desde el punto de vista de la reactivación económica y desde el punto de vista de los créditos, pero acá no vemos la calidad. Y ahí tiene que ver las tres R famosas: refinanciación, reestructuración, como también este punto que veíamos. Licenciado, disculpe que Y la por eso, para interrumpa. finalizar, ahí, Sí, Claudio, en el último gráfico para compartir a la sí. audiencia, estas son las previsiones que también en parte han ido aumentando en volumen, pero siempre se han mantenido en un 16% respecto al total de los bienes adjudicados, ¿no? Estos también aumentaron, como te decía, en volumen, casi un 40%, pero como hablábamos,
el valor previsionado, podríamos decir que sigue siendo muy bajo respecto al total de los bienes, y eso, como te decía, es un desafío en la medida que también las instituciones financieras puedan ir vendiendo, subastando estos bienes y ir obteniendo su liquidez, ¿verdad?